Nos encontramos Alejandro García y Eva Arias. Nos vamos a presentar y en breve vamos a estar conversando sobre las iniciativas transversales de seguimiento y evaluación de políticas en el nivel nacional del Estado argentino, desde dos enfoques distintos, desde la experiencia de dos organismos de gobierno diferentes, y esperamos bueno, que sea de su interés. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Alejandro García, estoy a cargo de la unidad de evaluación de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo y dentro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Para nosotros un placer, un gusto compartir el panel con Eva, con la gente de la Subsecretaría, y de compartir y formar parte de la agenda de la Semana de la Evaluación. Así que vamos a estar presentando durante un rato las estrategias de cada una de las áreas. Por la parte nuestra, para alinear un poquito las expectativas, va a ser una presentación bastante sintética y enfocada en caracterizar lo que es para nosotros nuestro ámbito de incumbencia, comunidad de evaluación, y para un poco dar una idea de cuál es la lente a partir de la cual miramos las otras iniciativas de seguimiento y evaluación en el Estado Nacional, y intentaremos tener algún tipo de intercambio como para hacer más fluido la presentación. Aprovecho antes de arrancar con la parte de Alejandro para presentarme. Mi nombre es Eva Arias, de la Dirección de Seguimiento y Evaluación en la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidades de Gestión, que forma parte de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de Jefatura de Gabinete. Así que vamos a conversar con Alejandro ambos casos y arrancamos por el caso de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. ¿Este no estaría pasando? Sí. Andaba hasta hace 5 minutos, puede pasar. Ahí estamos. Bueno, un poco comentar que al inicio de la estrategia, esto fue iniciado por Cristina Chinchiana ya por el 2020 y fue continuado y revitalizado por Maristela Moreno en el año 2021. Siempre tuvimos como comunidad de evaluación la conciencia de que estábamos ante un doble desafío. Por un lado, lo que es la implementación de la estrategia particular de evaluación de programas con financiamiento internacional, y por otro lado la oportunidad de fortalecer el Estado Nacional y sumarnos al ecosistema de evaluación, ¿no? Que teníamos claro que hay varias iniciativas constelando y bueno, la idea era para nosotros, perdón, ahí está. La idea era nosotros tener en mente esa doble oportunidad, digamos, ¿no? Por un lado, un desafío de implementación, que del lado nuestro era particularmente la estrategia de evaluación de programas con financiamiento internacional, que en última instancia implicaría diseñar y conducir evaluaciones de programas manteniendo enfoque sectorial y transversal, digamos, ¿no? Y siempre en coordinación con los organismos ejecutores, que son los que ejecutan los programas, y logrando el reconocimiento de los organismos internacionales de crédito, que son los que financian estas iniciativas, ¿no? Por el lado del fortalecimiento del Estado Nacional, bueno, el desafío de configurar un diseño institucional que pueda permanecer y que pueda articular con otros actores del ecosistema de evaluación, ¿no? Siempre en coordinación con los organismos ejecutores y con los organismos internacionales de crédito, que vamos a ver que son dos patas junto con la SAE
de lo que es la ejecución de programas. Ahí se trabó de nuevo este. A ver qué pasa de ahí. Ahí está. Bueno, lo dicho recién, estos tres actores son los que un poco están en el radar de la ejecución, ¿no? Por un lado, la SAE, que coordina todo lo vinculado con las negociaciones con los organismos financieros internacionales de crédito, los organismos internacionales de crédito, que son los encargados de alguna manera, financiar los programas y promover su paquete tecnológico. Esto es importante y va a ser importante y voy a retomar ahí el tema cuando hablemos de los programas específicos porque son, al final del camino, el objeto de evaluación que nosotros tenemos como unidad y los organismos ejecutores que son los que ejecutan los programas que tienen financiamiento internacional, ¿no? Volviendo al tema de los programas con financiamiento internacional, ¿no? Un poco yendo al centro de lo que es la caracterización de nuestro ámbito, ¿no? De lo que es la evaluación de programas que tienen financiamiento internacional. Los programas tienen una característica de continuidad y de financiamiento que están descentralizados de lo que es los elencos de gobierno o las cuestiones fiscales que pueda haber o presupuestarias que pueda haber a nivel nacional, con lo cual tienen otra estabilidad, digamos, ¿no? Tienen otra estabilidad distinta a lo que puede ser una iniciativa pública financiada por el Tesoro Nacional o encarada por alguna jurisdicción que no cuente con financiamiento externo, ¿no? Y el paquete tecnológico que bajan los bancos también tiene mucha influencia en la instancia de formulación y tiene mucho contenido propio de monitoreo. El programa ya viene diseñado en consenso durante un tiempo largo en la etapa de priorización y negociación, y las instancias de monitoreo también se estipulan ahí, con lo cual, bueno, en principio hacen características particulares de los programas y, bueno, es un poco lo que nosotros vemos, que esos programas pueden compararse con otro tipo de iniciativas a nivel Estado Nacional y esa es la lente que nosotros tenemos muchas veces, ¿no? Este es el tipo de programas que nosotros evaluamos, ¿no? Entendemos que los otros actores, bueno, evalúan otro tipo de iniciativas o por lo menos las iniciativas están sujetas a otro tipo de volatilidad, ¿no? En cuanto a lo que es el marco normativo aplicable, estamos hablando de dos burocracias, ¿no? En el buen sentido de la palabra. La burocracia del banco y la burocracia del Estado argentino. Ambas se condensan en un contrato de préstamo que al final va a ser la que regule un poco todo lo que va a suceder adentro del préstamo y del programa financiado por ese préstamo, ¿no? Y todo esto está teñido de un mandato que fue un pedido en general de las autoridades de buscar consensos y sinergias y maximizar los esfuerzos de articulación, tanto con los organismos internacionales de crédito, como con los organismos ejecutores, como con los otros actores del ecosistema de evaluación, ¿no? Entonces, siempre con esa conciencia de ser parte de un conjunto de iniciativas dentro de lo que es lo que sería hoy un sistema de evaluación, un protosistema de evaluación que la academia se encargue de ponerle nombre, pero estas iniciativas son las que estamos impulsando nosotros con foco en los resultados y no en impacto, ¿no? Particularmente de parte de la Secretaría. Ahí palmo de nuevo. Dale. Dale. Y habrá quedado ahí. Ahí está. Bueno, un poco las dimensiones que nosotros intentamos mirar los programas y las iniciativas tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con la misión país que el Consejo Económico y Social propone como prioridades estratégicas nacionales y con las capacidades institucionales que quedan al implementarse estos programas con financiamiento internacional, ¿no? Para cada una de estas categorías tenemos un tipo de evaluación
denominadas estratégicas, prioritarias o claves, según cada una. Esta es un poco la distribución que nosotros esperamos tener de la evidencia de los programas que tienen financiamiento internacional luego de desarrollarse las evaluaciones que nosotros estamos en este momento incorporando a los contratos de préstamo, que en este momento son 59. Es decir, hay 59 iniciativas que tienen actividades de evaluación incorporadas dentro de los contratos de préstamo como actividades previstas a ejecutarse, ¿no? Y en este caso la misma distribución, pero relativo a las 5 misión país. Sí. Y bueno, este es el listado de los 59 programas que incluyen actividades de evaluación por parte de la SAE. Y bueno, la idea es mostrar el valor que tiene esto como iniciativa de evaluación, ¿no? Son esta cantidad de programas que a lo largo de 5 o 6 años probablemente van a implementarse y van a sumarse otros seguramente, con lo cual estamos aportando desde nuestro lugar a lo que es todo este ecosistema de evaluación. Nuestra iniciativa con nuestro lente y con nuestro ámbito de incumbencia y siempre tratando de formar sinergias y articular con otras áreas de evaluación del Estado Nacional. Bueno, y de parte nuestra también contarles algunas de las iniciativas en curso para el fortalecimiento de la institucionalización de la evaluación y también plantear algunos desafíos y algunos hallazgos, ¿no? Un poco la presentación busca dar cuenta de 4 ejes. Uno tiene que ver con la información que hemos relevado sobre el propósito de la evaluación de las políticas públicas, entendidas como ¿para qué evaluamos? ¿Para qué identificamos que hay necesidad de evaluar? Esto tiene que ver con un relevamiento que hemos hecho en servidores públicos. También, del mismo modo, información recogida como fuente primaria de distintos referentes del sector público. Hemos armado un diagnóstico de capacidades, queremos compartirles los puntos salientes y pensar a partir de este diagnóstico y de identificar claramente los para qué de la evaluación, pensar cuáles son los desafíos que nos presenta el escenario actual y poco de qué manera hay líneas de trabajo y aún así cuestiones por resolver de cara al futuro. Algunas de los productos y herramientas utilizadas para la información que les vamos a compartir en el marco de esta presentación es para lo que es para identificar los propósitos de la evaluación en servidores públicos. Se aplicó un formulario que se implementó en 172 agentes que participan en el curso de evaluación de políticas públicas en el marco del INAP y en la instancia de actividad introductoria los agentes han respondido aspectos vinculados a cuál es el propósito de la evaluación. Con respecto al diagnóstico de capacidades de evaluación en la Administración Pública Nacional, realizamos una encuesta en el marco de la pandemia, donde se relevó información de los referentes de lo que llamamos la red de fortalecimiento institucional, que es la red de trabajo de referentes de los ministerios nacionales en áreas de seguimiento, planificación y evaluación, para contar con un estado de situación de las capacidades y de las necesidades que encontramos en el sector público nacional a la hora de evaluar. Y a su vez este diagnóstico no solo se vale de las respuestas de esta encuesta, sino también de un relevamiento que hemos hecho normativo e institucional de
de los distintos organismos del nivel central. Para hablar de desafíos de la evaluación, vamos a mencionar información que tenemos en el Banco de Evaluaciones de Jefatura y de repositorios abiertos de evaluación en la administración pública. Estos son los organismos de la Administración Pública Nacional relevados en el marco de los diagnósticos que presentamos acá. Entonces, ¿para qué se evalúa en la Administración Pública Nacional? Los propósitos que encontramos ordenados de mayor a menor tienen que ver con comprobar el alcance de los resultados e impactos de las políticas que se llevan adelante, implementar mejoras en base a evidencia, o sea, poder mejorar la efectividad de las políticas en función de, efectivamente, datos observables, poder sistematizar experiencias, y a su vez también se destaca que en menor medida, pero se evalúa para tener un diagnóstico de situación y como categorías residuales tenemos la de rendir cuentas e informar a la ciudadanía. Acá un poquito más de información sobre cada uno de los campos, pero básicamente tiene que ver con estos puntos que destacamos recién, ¿no? Comprobar alcance de resultados, para analizar el análisis de eficiencia, de eficacia, implementar mejoras en base a evidencias, ¿sí? Para fortalecer la toma de decisiones, reorganizar recursos donde sea necesario, analizar la coherencia y oportunidad de las políticas, sistematizar experiencias, ¿no? Para poder materializar algunos procesos implícitos, y el análisis situacional y contar con un diagnóstico de la implementación como para tener un marco y un análisis de situación acorde a las necesidades en cada caso. ¿Cómo medimos las capacidades para evaluar? El análisis que proponemos acá para este diagnóstico que, perdón, contaba que hemos realizado, se basa en 4 ejes, ¿no? Un marco organizacional, uno normativo, una práctica evaluativa y un eje sobre uso de la evaluación. Con respecto al marco organizacional, vamos a mirar 3 ejes, y uno es la ubicación en el organigrama, dónde se encuentra el área de evaluación en las distintas instituciones de gobierno nacional, cómo es, digamos, la conformación de la evaluación vinculada al presupuesto, cuál es la fuente de financiamiento de las evaluaciones. Con respecto a la ubicación en el organigrama, hay cierta heterogeneidad respecto al tema, y encontramos que principalmente son áreas que están ubicadas en las unidades de gabinete de asesores, que para los que no conocen quizá la trama interna de esta organigramas en el nivel nacional, suelen ser las unidades de gabinete de asesores los equipos de trabajo de el área del ministro, ¿no? Entonces suele estar, y tiene sentido, suele estar en el área que tiene información a todo el organismo. Entonces le resulta realmente más fácil poder dar con la información de las distintas áreas de la institución. Entonces, lo que hemos visto es que hay presencia de áreas de evaluación en todos los organismos consultados, donde la evaluación se realiza desde áreas en asociación con otras tareas, digamos. Generalmente la evaluación se puede realizar vinculada a planificar o a hacer monitoreo de gestión, y la convivencia en las organizaciones de áreas centralizadas de evaluación con áreas programáticas, es decir, con áreas que tienen como función evaluar puntualmente algún programa en particular. Bueno.
con respecto al presupuesto, hemos visto que el 70% de las evaluaciones tiene un reflejo presupuestario y dentro de los organismos que efectivamente reflejan en el presupuesto la actividad de evaluación, en 4 casos ese reflejo presupuestario se sostiene hasta el nivel de metafísica, es decir, llega a un nivel bastante específico en el detalle del presupuesto. Con respecto a la fuente de financiamiento, vemos que 18 de los 26 organismos tiene existencia de programas presupuestarios destinados a realizar evaluación, donde la fuente más mencionada es el Tesoro Nacional y el financiamiento externo aparece en más del 40% de los organismos, siendo esta, digamos, después del Tesoro, es la categoría más frecuente, digamos. Después, en cuanto al marco normativo, el equipo de trabajo de la Dirección Nacional identificó cuáles son, digamos, las actividades asociadas a la evaluación en su reflejo normativo. Entonces, la evaluación se vincula a, es decir, las áreas, ¿qué tienen que hacer con respecto a la evaluación? En algunos casos tienen que entender en la tarea, tienen que coordinar, en un 8% diseñar, asistir en evaluación y solamente un 10% tienen que efectivamente ejecutar evaluaciones. Con lo cual, también da una pauta del estado de situación, ¿no? En términos agregados de la institucionalidad de la evaluación y de qué se le pide a las áreas con respecto a la evaluación. Qué tan a fondo, es decir, ¿no? Qué tan comprometidas tienen que estar con la práctica evaluativa. O también, de alguna manera, ¿qué idea tienen de asignación o qué proyección tienen sobre la asignación de los recursos humanos en materia de evaluación, ¿no? Porque una cosa, me imagino, es tener pensado recursos humanos para evaluar. Tal cual. Otra cosa es tener recursos humanos para diseñar, para coordinar, eventualmente para iniciar procesos de adquisición de una evaluación, ¿no? Generar términos de referencia precisos. Son tipos de recursos humanos distintos, ¿no? Y me parece que ese dato del 10% a mí también me llamó la atención, digamos, ¿no? Pero por ahí es un punto de atención y una muestra de lo que estamos proyectando como recurso humano o lo que estamos necesitando por ahí como recursos humanos en materia de evaluación. Sí, y también, digamos, en línea con esto que vos decías, muchas veces ejecutar evaluaciones requiere, en términos de dedicación de un equipo, mucho más que, bueno, entender, involucrarse, asistir, ¿no? Como es una tarea que está como más de costado frente a realizar efectivamente la evaluación. Claro. Con lo cual hay un desafío en términos de capacidades y también de recursos humanos, ¿no? Efectivamente, del equipo que tengas, cuántos van a estar abocados a eso, cuántos van a estar abocados a otra cosa, cuántos van a tener que hacer varias cosas, ¿no? Claro. Entonces hay varios desafíos ahí y evidentemente son, digamos, interesantes de resaltar. Con respecto a la práctica evaluativa, ¿no? Este relevamiento se hizo en el marco del contexto de pandemia. Se encontró que en 17 organismos se registró algún tipo de evaluación, al menos una. De los 8 que no contaban con, de los 8 que manifestaron no contar con normativa que regule la actividad, además hubo 2 que no cuentan con un área específica de evaluación, que sería como, bueno, los márgenes, ¿no? En términos de... Me pareció un montón Sí, o sea, sí. me sorprendió, hubiese esperado, bueno, sobre todo esta situación de pandemia que fue totalmente revolucionaria en materia de prácticas laborales, Sí. pero eran más del 60% de los organismos habían identificado además. Esto
siempre percepción o información que dan los agentes, ¿no? O sea, claro, información que reportan las personas seleccionadas dentro del organismo sí. como la persona que tiene que dar cuenta del avance en evaluación. Ok, Identificada con, bueno, para relevar sobre evaluación, ¿no? Nos fueron identificando en cada caso. perfecto, quién tenía referentes que de alguna contestar. manera, entiendo. Igualmente, más del Sí. 60% de esos referentes que hayan tenido incorporado una práctica que en el organismo o en esa jurisdicción hubo una evaluación ese año, Es mucho. me parece mucho, sí. Sí, es mucho. Positivo. Sí. Con respecto al uso de la evaluación, encontramos, digamos, muy pocas referencias, ¿no?, al uso. Entonces, generalmente el uso de la evaluación se vinculaba a alimentar o nutrir acciones de seguimiento o informes de gestión, con lo cual también nos da cuenta de, bueno, todo lo que tenemos por delante para hacer, para potenciar el uso de la evaluación, ¿no? Entonces vemos como una brecha entre lo que se hace y el uso que se le da a la información. Después identificamos que hay productos qué productos se derivan o se asocian de esas evaluaciones, publicaciones y boletines, informes de avance, aprobación de proyectos, memorias de los distintos organismos, ¿no? Un poco en línea con lo que mencionábamos recién. ¿Sabes? En línea con la ubicación en el organigrama Claro. de las unidades de evaluación, ¿no? Esto de estar en la unidad de gabinete de asesores, bueno, hay una recursividad que no sé cuál es la causa y cuál es la consecuencia, pero totalmente consistente el hecho de que haya acciones de seguimiento, informes de gestión, reportes de avance, etcétera, orientado a el funcionario que está responsabilizado por el avance, por los objetivos, por los cumplimientos. Tal cual. Así que como el tipo de producto también tiene sentido, por lo menos lo reflejado es consistente en lo que dieron las encuestas. Tal cual, sí, sí, sí. Y si hacemos como un análisis en tres ejes, digamos, la evaluación estaría fortaleciendo principalmente la acción de monitoreo, ¿no?, en términos como agregados, Sí. por sobre otras evaluaciones o otras prácticas de planificación. Bueno, algunas limitaciones que tiene la práctica evaluativa en la Administración Pública Nacional o algunos desafíos que encontramos, ¿no? Y acá la información la recabamos en función a las cuatro cohortes de funcionarios públicos que cursan el curso de evaluación de políticas, pero también se cruzó con el relevamiento de la encuesta. Básicamente encontramos que a la hora de identificar cuáles son los principales desafíos de la evaluación, hay una confluencia con respecto a destacar la escasa cultura de evaluación y la poca institucionalización. Luego, digamos, más abajo se destacan como desafíos el acceso a información certera, las limitaciones metodológicas, los recursos insuficientes, la falta de uso de los resultados o una dificultad en la sistematización de las experiencias. Pero, digamos, identificamos que este es un dato muy importante, ¿no? Donde se encuentra más dificultad es en lo que sería el principio de una evaluación, ¿no? Las dificultades institucionales para evaluar, que tiene que ver con distintos puntos, pero que en muchos casos es que la evaluación tiene que, digamos, competir con otras urgencias de la gestión, tiene que hacer, digamos, tiene que hacer frente a que muchas veces las autoridades más altas de los organismos no tienen un convencimiento o no identifican claramente para qué sirve realmente hacer una evaluación, ¿no?
o por ahí están sujetos en esta cosa de la urgencia. Yo pienso en el ámbito nuestro, existe una cultura y un lenguaje común, así como está explicado, una jerga. Nosotros no tuvimos esa barrera, no siento que hayamos tenido esa barrera, y los problemas son un poco los que siguen, ¿no? O sea, Claro. entiendo que es una cuestión prioritaria el tema de la cultura y la institucionalización, porque bueno, evidentemente es lo que de alguna manera el paraguas como para que dé viabilidad y apoyo a la disciplina, ¿no? Pero en el caso nuestro, entiendo que se podría repartir en una proporción similar limitaciones o desafíos que son propias de la disciplina también, ¿no? O sea, las cuestiones metodológicas, cuestiones relativas a los datos, eso Claro. entiendo que cualquier persona, organismo que está intentando llevar adelante evaluaciones se encuentra con un problema de datos, problemas metodológicos, pero este 40% es un dato tremendo, ¿no? O sea, la propia, cómo percibe el propio funcionariado de alguna manera involucrado en iniciativa de evaluación que hay una restricción cultural, digamos, ¿no? Que encuentran una restricción cultural a las tareas que está desarrollando, porque... Sí. También hay, me parece, una distinción interesante a conversar que tiene que ver con digamos, la unidad de análisis o la instancia en la que se trabaja en los proyectos con financiamiento externo. Hay mucho de institucionalización de la evaluación que ya está resuelto, digamos, porque digamos, la evaluación se tiene que hacer, digamos, no es optativo, no hay que convencer, ¿no? a otros. Totalmente. Entonces, ahí hay como una parte del camino allanado, digamos, a diferencia de los otros proyectos o las evaluaciones que se realizan por fuera del financiamiento internacional, donde, bueno, ahí la evaluación tiene efectivamente que sortear otros obstáculos. Seguro, o el monitoreo. O el monitoreo también, exacto. Los programas que tienen financiamiento externo también tienen instancias de monitoreo vinculadas a desembolso como para que siga progresando el programa, ¿no? Y si eso en algún momento no se hace, no se continúan los desembolsos, se discontinúa el programa. Con lo cual las instancias de monitoreo son inherentes al diseño, a la planificación. El programa nace con instancias de monitoreo determinadas y también de evaluación, ¿no? Pero es así como decís vos, esa parte cultural, en el caso nuestro estuvo prácticamente resuelto. Claro. Y los desafíos son los que siguen. No, y es interesante también saber eso, que en la medida que se avanza en institucionalizar, los desafíos que vienen tienen que ver con esto, con potenciar la metodología, tener acceso a datos robustos. Seguro. Y que el 40% que encontró que la limitación principal es cultural, una vez que se salda eso, están los otros. Claro, no es que vamos a ir identificando los que siguen, nos quedamos en la puerta muchas veces. Sí. Bueno, entonces, como para hacer una especie de resumen, ¿no? En las estrategias transversales de fortalecimiento, identificamos que existen como principal, por lo menos en este relevamiento que no pone foco en los proyectos con financiamiento internacional, sino en todo el abanico a relevar. Frente a esto, ¿cuáles son algunas estrategias con las cuales estamos trabajando desde la Dirección Nacional de Fortalecimiento de Capacidad de Gestión? Tiene que ver con las capacitaciones, con el sistema de seguimiento transversal de gestión y con la puesta en marcha de una red de trabajo para estas acciones. Entonces, para estas tres acciones, bueno, empezamos con identificar
la importancia de trabajar en red, ¿no? O sea, institucionalizar la evaluación requiere de trabajo en red en el nivel de gobierno que sea, en el ámbito que sea, para poder efectivamente instalar estas prácticas. No se puede trabajar solo. Así que se identificó la creación de esta red de trabajo, que también tiene que ver con, bueno, crear una agenda de trabajo, fortalecer la construcción de capacidades estatales. Todos los organismos de la administración pública pasaron por las instancias de capacitación, ya sea las de planificación y seguimiento o las de evaluación. Trabajan en la sistematización de lineamientos estratégicos de gestión, implementan su sistema de seguimiento de gestión a través de la plataforma del mapa de la acción estatal, han validado información en catálogos de servicios a la ciudadanía y trabajan en la estrategia de integridad y transparencia. Entonces, esto es como una estrategia que busca ser integral, pero que también que se entiende como un ida y vuelta, es decir, donde se requiere información, pero también se trata de brindar asistencia continua, capacitaciones, y bueno, como relación de trabajo es pensada, por supuesto, en forma también de poder construir. Con respecto al mapa de la acción estatal, es entendido como un instrumento de seguimiento de políticas que nos da una base para intervenir, digamos, que permite registrar qué es lo que hace el Estado, entendido por 4 categorías, grandes categorías de agrupamiento, como son los bienes, los servicios, las regulaciones y las transferencias dinerarias. En esos 4 ejes, todos los organismos agrupan lo principal que hacen, vinculan cada una de sus acciones a las categorías del presupuesto, en categorías de presupuesto abierto. Para cada acción estatal se identifican indicadores de gestión y en cuanto a la herramienta en sí, es una herramienta pensada en una arquitectura del software libre, eh, que, que es propia del organismo, que no está en el marco de una consultoría externa, que queda, digamos, más allá de quien esté en cada instancia en un determinado rol. Esta es una herramienta del Estado para hacer seguimiento, reporte y dar información. Es interoperable con otras bases de datos, como en las bases presupuestarias y de empleo público, y tiene la posibilidad de escalar o más bien, digamos, adaptarse a otros contextos, como por ejemplo los provinciales. En tanto sistema de seguimiento, creemos que el mapa brinda una base de información que de alguna manera es como sentar las bases, ¿no?, para la evaluación. ¿En qué sentido? En que en tanto sistema de seguimiento nos muestra una foto de cuál es la situación, nos da digamos, nos habla del qué, ¿no? Cuánto se produjo, qué normativa existe, qué servicios se brindan, en dónde. Entonces, esa foto es lo que puede ser el puntapié inicial para realizar evaluaciones donde las preguntas son ¿por qué? ¿No? Entonces uno empieza a identificar, bueno, acá está dando algo inesperado con respecto a la expectativa inicial, veamos por qué está pasando esto, y eso puede ser el puntapié inicial para realizar evaluaciones. A mí lo que más me gusta del mapa es el hecho de haber repensado las iniciativas en términos de acciones, ¿no? Haber pensado Claro. el presupuesto en términos de acciones, porque si no hubiéramos tomado el presupuesto y hubiésemos logrado algún resultado aproximado, pero digamos, ¿por qué el presupuesto no nos
resulta tan fiable a la hora de pensar la acción estatal? Bueno, por determinadas cuestiones presupuestarias, ¿no? No, no, no entendemos bien cuál es la situación presupuestaria. La gente experta en el presupuesto podrá hacer ese análisis en profundidad, pero la acción estatal, digamos, son términos accesibles para todos, ¿no? Y eso es lo que más me gusta cuando veo el sitio, cómo se repensaron esas iniciativas o esa acción estatal y cómo esas nuevas clasificaciones eh, permiten identificar y perimetrar iniciativas que, claro, esto que decías vos recién, generan nuevas preguntas de evaluación, generan preguntas de evaluación desde otro lado, porque la política, la estrategia o la iniciativa o la apuesta está pensada de otra forma, ¿no? Está repensada. Entonces, en esa nueva categorización, claro, surgen un montón de cosas, ¿no? Nuevas. Y esta situación de monitoreo también, porque es un instrumento de monitoreo, como está planteado, bueno, el hecho de haber permeado en las jurisdicciones, ¿no? Con una herramienta de monitoreo que por ahí es una práctica que existe dentro de cada jurisdicción, pero esta cuestión de reportar a un mapa común, ¿no? Y generar esta red de monitoreo, ¿no? Y ver el producto terminado, o por lo menos el punto en el que está ahora, y decir, bueno, ahí hay un Estado Nacional que está intentando hacer esfuerzos por mejorar su sistema de monitoreo, repensando su acción estatal o pensando su acción estatal y mostrándolo de alguna manera, ¿no? En la versión que esté, pero mostrándolo. Y bueno, eso es un avance tremendo, porque los sistemas de información tienen mucho que ver con la institucionalización de tanta disciplina, la que sea, la administración financiera, los sistemas de control. Entonces, todo sistema que tiene un nivel aceptable de permanencia en el Estado Nacional, vamos a decir la administración financiera, que es el que me gusta siempre citar, tiene atrás un diseño de sistema de información recontra poderoso. Entonces, cualquier avance en este sentido que pueda al final del camino soportar y apoyar iniciativas de monitoreo y de evaluación, va a sumar un montón, ¿no? Porque no va a ser una construcción desde la nada, ¿no? Siempre va a ser una construcción desde algún punto, como pasa con la evaluación, ¿no? En el momento en que alguien de repente se promueva esta iniciativa de, bueno, vamos a perimetrar cuál es el sistema de monitoreo y evaluación del Estado Nacional, no se va a partir de cero, ¿no? Hay iniciativas en todo el Estado Nacional. Y en materia de sistema de información, esta particularmente soy fanático. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a las capacitaciones, contarles brevemente, se diseñó desde cero un curso que busca, digamos, brindar al gestor público las herramientas para efectivamente poder diseñar una evaluación. Por ahí, digamos, en algunos casos poder diseñar su propia evaluación y también poder conocer la información principal a la hora de decir, bueno, si se va a evaluar esto, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones de coherencia, cuál es la mejor metodología, de qué manera el objetivo de la evaluación va a tener que estar en coherencia y en relación con su método, sus indicadores, etc. Bueno, los objetivos son los que pueden ver acá, y, y básicamente ponemos el foco en esto, en dar herramientas concretas para entender el diseño de evaluación, ya sea propias o en programas o en áreas de trabajo.
Algunas de las principales dificultades encontradas tienen que ver con, digamos, dificultades encontradas a la hora de diseñar evaluaciones, ¿no? Se encontraban dificultades para definir qué evaluar, formular la pregunta de evaluación, cómo evaluar y para qué evaluar, ¿no? Entonces, con respecto a qué evaluar, hay que poner un foco bastante importante en que las preguntas no se reduzcan al monitoreo de algunos aspectos puntuales, o sea, de diferenciar la actividad de seguimiento con la de evaluación y la existencia de algunas dificultades para poder acotar la pregunta, para que, digamos, se genere una pregunta de evaluación lo suficientemente bien construida para que eso pueda efectivamente conducir una evaluación posterior. Otra de las dificultades tiene que ver con el recorte de evaluación. En muchos casos, digamos, la propuesta, la pregunta de evaluación es ver todo, es ver cuestiones macro o algunas cuestiones que escapan a los programas, ¿no? Entonces, en cuanto a las dificultades de cómo evaluar, encontramos que había algunas dificultades en la identificación de la estrategia metodológica para definir correctamente el abordaje, ¿no? Si, digamos, un poco la idea es la metodología tiene que estar al servicio de lo que se quiere evaluar y no al revés. Entonces, ahí trabajamos bastante en poder definir que el abordaje te permita avanzar en aquello que se quiere mirar. A veces hay como una preferencia por algún método, pero en realidad, digamos, es como una caja de herramientas y eso tiene que estar al servicio de lo que se quiere mirar. Algunas dificultades vinculadas a la pregunta y el objetivo de la evaluación, puede pasar que no están del todo alineadas. Y después pensar cómo podemos fortalecer, ¿no? en este contexto la institucionalización de la evaluación, poniendo el foco en este desafío que encontramos de escasa cultura de evaluación. Más allá de las estrategias mencionadas, creemos que es importante pensarlo desde estrategias de fortalecimiento interno a los gestores de la evaluación y también, por otro lado, externo a ese pequeño ecosistema de evaluación. Con respecto al fortalecimiento interno de la evaluación, nos parece que hay cinco ejes, ¿no?, vinculados a seguir creciendo en términos de las posibilidades que tiene la disciplina. Uno tiene que ver con potenciar capacitaciones efectivas, o sea, que cada vez más gente efectivamente sepa evaluar o sepa identificar cuándo una evaluación está bien realizada o qué pedir a la hora de encargar una evaluación a un evaluador externo, ¿no? La capacitación como generar un piso alto para tener un buen nivel de evaluación a nivel transversal, ¿no? Dar a conocer lo que se hace, ¿no? Difundir y promover el uso de hallazgos, y esto es un desafío para todos, digamos, ya sea para proyectos con financiamiento externo, donde realizar la evaluación es parte del proceso, entonces también ahí es un desafío, entiendo, bueno, que también sirva para mejorar las políticas o para tener en cuenta los hallazgos, pero también en los casos donde efectivamente se decide hacer una evaluación en programas con financiamiento interno, digamos, y después está el desafío de efectivamente hacer algo con eso que se encontró, ¿no? Que se retroalimente el proceso del programa en base a evidencia. Otra cuestión que creemos importante es la necesidad de evaluar. Es decir, también se crece en la institucionalización de la evaluación haciendo evaluaciones, ¿no? Y sabiendo que
A veces es difícil, a veces hay demoras, a veces hay un compromiso fluctuante de los actores que participan, pueden pasar muchas cosas, ¿no? En el marco también de baja institucionalización o un grado de institucionalización no tan alto, a veces es más difícil. Y aún así hay que seguir adelante, hay que completar evaluaciones y hay que eh, hacer camino al andar, básicamente. Y mostrar, perdóname, Sí, también los resultados como evidencia, ¿no? bueno, Y poner en valor esa parte de las evaluaciones, ¿no? Si hay una demanda de evidencia, bueno, eh, tenemos la herramienta para generarla y para generar consenso alrededor de la evidencia, ¿no? Porque muchas veces hay evidencias que no son tan claras sobre determinados temas, pero al final del camino las decisiones que toman las autoridades están motivadas por la evidencia o por la necesidad de evidencia y de impacto que puede tener determinada iniciativa en la sociedad. Entonces, el hecho de evaluar para generar evidencia, para mejorar la capacidad de toma de decisiones es una de las formas, me parece, más efectivas de generar instancias de fortalecimiento interno. bueno. Bueno, también el tema de, en muchos casos, potenciar el enfoque de aprendizaje por sobre el del control en evaluaciones, sobre todo para fortalecer la práctica digamos, hacer crecer a la cultura de evaluación, bajar un poco las resistencias, las barreras de me van a venir a controlar, que sea, es una auditoría. A veces hay todavía un poco de confusión sobre eso y es importante entender a la evaluación como una herramienta para el aprendizaje, ¿no? No como quizás no como el punto final o de llegada, sino como una instancia más para el aprendizaje institucional. Eh, y bueno, y el manejo de expectativas, ¿no? Al interior de equipos de evaluación en contextos donde pueda haber cambios y demoras y demás. El fortalecimiento de la evaluación en términos de actores externos, las autoridades políticas de alto nivel tienen un rol importante en entender o ver a la evaluación como una instancia que brinda información sistematizada y rigurosa sobre qué es lo que efectivamente se está haciendo en el marco de gestiones de gobierno, ¿no? La evaluación como un aliado de las autoridades políticas que permite comunicar y rendir cuentas al mismo tiempo. Para esto es importante también que los informes de evaluación sean públicos. Para la ciudadanía, la evaluación tiene un rol importante en términos de que permite transparentar la gestión, ¿no? Entonces, también la ciudadanía es un actor que viendo digamos, los aspectos positivos de la evaluación puede contribuir a fortalecer la práctica. Y por último, los gestores públicos que reciben de la evaluación información clave para mejorar la efectividad de las políticas, ¿no? Así que, bueno, estos son algunos de los puntos que encontramos. No sé, Ale, si te queda algún comentario. Esta última parte había, me llamó la atención porque mucho de esto está condensado en el mapa de acción estatal. La parte de la orientación al ciudadano, pero tener a la evaluación como una herramienta también del funcionario político para la toma de decisiones, ¿no? Y eh, yo estoy con esa herramienta, la verdad que así como pienso que esa herramienta puede
apoyar mucho la institucionalización de la evaluación, también pienso que una vez que haya avances en evaluación, también va a redundar en avances en la planificación de las acciones estatales, vamos a llamarlo ya de esa forma. Entonces, creo que esa puede ser una secuencia posible en las que podamos primero fortalecer la institucionalidad de la evaluación y luego va a aparecer esa demanda, como veíamos que el problema, la dificultad principal que encontraba la gente que estaba impulsando evaluaciones era el qué, ¿no? Muchas veces era, me imagino que le resulta difícil encontrar el perímetro de la acción estatal, ¿no? En cambio, por eso digo, esta forma de repensar la acción da origen a nuevas preguntas y me parece que va a terminar redundando en mejora en la planificación de esas acciones, ¿no? Porque al final del camino el evaluador va a poder referirse a la iniciativa, al programa, a la acción estatal, como a una apuesta integrada donde se puede haber perimetrado con más o menos dificultad la intervención. Ahí está. Bueno, creo que esa un poco va a ser la secuencia, ¿no? Digo, el fortalecimiento de la evaluación, entiendo que va a terminar fortaleciendo instancias de planificación que armen la semana de planificación, la gente, que armen una red de planificadores y que se armen su semana de la planificación, pero estamos, por mi parte, esa era mi última idea. Bien. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final de una presentación larga, de presentar hallazgos, conversar también entre colegas y queríamos aprovechar para escucharlos, para conocer un poco sus perspectivas, sus ideas, preguntas, lo que sea. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno. ¿Tenemos algún comentario en YouTube? O si no, vamos a dar un cierre al tema y bueno, agradecerles a todos la participación. Esperamos que haya sido de interés. Nos gustaría en tiempo poder contarles alguna novedad, algún avance de todo esto. Bueno, y gracias Rodrigo. Y bueno, simplemente agradecer. Sí, ahí está Mariela. Bueno, un placer haber compartido el espacio con ustedes y hasta cualquier momento. Adiós.